Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase del módulo Concentración, Independencia y Procesos Contemporáneos en la edición latinoamericana 1990-2020, donde compartiremos 4 encuentros junto a Daniela Spielberg y donde trabajaremos algunas cuestiones referidas al estado actual de los espacios editoriales de América Latina y los procesos de transformación que delinearon a los sectores de la región como un producto de tendencias globales, continentales y nacionales. Mi nombre es Ezequiel Safferstein, soy sociólogo, soy magíster en Sociología de la Cultura y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Soy docente de la UBA y soy investigador del CONICET con sede en el CEDINCI, ¿sí? El Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, y también participo del programa de estudios del libro y la edición del IDES, coordinado por Alejandro Duhovne y Daniela Spielberg. Desde 2012 vengo trabajando dentro de lo que conocemos como estudios del libro y la edición. En mi tesis doctoral estudié las transformaciones del mercado editorial, justamente estos procesos de concentración y transnacionalización del mercado editorial argentino, y cómo eso impactó sobre las editoriales y sobre los editores de libros, ¿sí? Principalmente. Me interesé por la producción editorial específicamente de libros de política, de las grandes editoriales en Argentina, e indagué cómo los editores piensan los libros, cómo construyen autores, cómo intervienen cultural, intelectual, comercial y políticamente en un mercado hiperconcentrado como el argentino. Eh, es decir, en estas investigaciones que vengo haciendo, me interesa ahondar en el mundo de las grandes editoriales, indagar en el oficio del editor actual, pero también en el oficio de editor de las medianas y pequeñas, no solamente de las grandes, y el análisis de cómo se edita un libro hoy, qué implicancias económicas tiene, qué implicancias culturales, intelectuales y políticas sigue teniendo, ¿sí? Problematizando quizás un poco con esta idea extendida de una edición sin editores. Sobre eso me voy a enfocar la segunda clase, pero para esta primera me voy a enfocar sobre las condiciones macro, sobre las que se asienta este oficio editorial actual, que esta diplomatura de Claxo les propone también profundizar. Es decir, me interesa abordar en estas clases los procesos y las transformaciones que le dan forma al estado actual de los campos editoriales latinoamericanos, principalmente, claro, los procesos de concentración y los procesos de transnacionalización del mercado editorial en el marco de los procesos de globalización editorial en un nivel más amplio. Para ubicarnos rápidamente, y ya nos vamos a adentrar, un proceso que comienza en los años 70 a nivel global y se intensifica en los 90 en América Latina al compás de los modelos neoliberales de la región. Entonces, bueno, como para presentar así en términos generales lo que nos ocupa esta clase de hoy, nos vamos a enfocar en un mercado editorial hiperconcentrado, ¿sí? Dominado por unos pocos grandes jugadores que en América Latina sobresalen Penguin Random House y el Grupo Planeta. Y en las clases siguientes, Daniela se va a enfocar en la otra gran transformación de finales del siglo XX, ¿sí? El nacimiento, la proliferación y el desarrollo de pequeñas y medianas editoriales nacionales, comúnmente llamadas independientes, un concepto que va a ser también problematizado, ¿sí? Que funcionaron de alguna manera como contrapeso de los grandes grupos y que siguen funcionando de esa manera. Bueno, hecha esta presentación, pasamos a la clase. Solemos escuchar que la industria del libro a nivel mundial, regional y nacional atravesó profundas transformaciones en las últimas 3 décadas. No solo por las recientes innovaciones tecnológicas que nos llevaron a hablar de la digitalización, de los libros electrónicos, la interactividad que aporta el mundo de las redes sociales, sobre todo en tiempos de pandemia. Además de los cambios tecnológicos que se abordarán oportunamente en las clases siguientes de esta diplomatura, tenemos que tener en cuenta los profundos cambios de orden político, económico, que afectaron al mercado y al sector del libro en papel desde los años 70 en general y desde los 90 con mayor profundidad. En líneas generales podemos hablar de un doble proceso, que es lo que va a abordar este módulo de 4 clases que proponemos con Daniela. Por un lado, un proceso de concentración, transnacionalización, producto de los procesos de fusión y adquisición de editoriales nacionales por parte de grandes conglomerados de capital transnacional, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, el surgimiento de cientos de editoriales pequeñas y medianas ocupando nichos no totalmente abarcados por las grandes. Este doble proceso de concentración y a la vez polarización del sector editorial hace que los mercados editoriales latinoamericanos adquieran el carácter de un oligopolio en franja, como dice Jean-Yves Molière, un historiador francés. ¿Por qué creemos importante hablar de los procesos de concentración y polarización del mercado editorial?
Bueno, porque sin ellos no podríamos entender la composición del espacio editorial actual en América Latina. Entender ese espacio social en el que los proyectos editoriales surgen, se desarrollan e intervienen es importante para saber dónde estamos parados, cuáles son los actores que componen el sector, cuáles son los intereses, las posiciones y las oposiciones de este espacio de disputas. La configuración actual del mercado editorial, que nace a grandes rasgos en los 90 y se consolida y se modifica en cierta manera en la actualidad, propició una serie de prácticas, modos de hacer y pensar los libros, modos de intercambiarlos por parte de actores con diferente peso en términos económicos, simbólicos y políticos, que nos llevan a entender estos procesos para saber en dónde estamos parados hoy. Para eso empezamos a hablar en términos de escalas, ¿sí? Acá, como dice acá, en la Filmina, la cuestión de lo nacional y de lo global en el mercado del libro. Porque cuando uno piensa en las características del campo editorial, la cuestión de lo nacional es central. ¿Qué significa decir, por ejemplo, el campo editorial argentino? O sector editorial argentino, o mexicano, o colombiano. Bueno, es cierto que estamos hablando de prácticas simbólicas y materiales que dependen de procesos que ocurren más allá también de las fronteras nacionales, pero el Estado-Nación y sus fronteras aparece como un actor central para pensar en espacios editoriales estructurados en tiempo presente. La nación, por eso, es una categoría que moldea las identidades de los lectores y los editores, es la instancia básica por la cual se define el rumbo de las prácticas del libro. El Estado elabora las políticas que condicionan las dinámicas del espacio editorial. Puede funcionar el Estado como comprador, como promotor, como productor, incluso como un censor de las actividades de los editores, las editoriales, los libros. Sabemos que en México, por ejemplo, el rol del Estado en la edición es muy distinto al que ocupa en la Argentina. Un Estado más activo en su actividad de producción y distribución editorial, en oposición a un Estado que aparece más como un regulador, por momentos como comprador, estoy hablando de Argentina ahora, así como armador de un público lector, pero no tanto como un actor de peso en su rol de editor. También bajo el signo de la identidad nacional, los intelectuales y los editores de cada país buscan proyectar sus producciones en los territorios ubicados más allá de sus lugares de origen. Bueno, pero sin embargo hay diferentes factores y fenómenos que desbordan esta escala nacional, estatal. La importación, la exportación de libros, las traducciones, la migración y el exilio de editores e intelectuales, la actuación de grupos transnacionales, sobre lo que nos vamos a detener en esta clase, son fenómenos que precisan de ampliar la escala para comprenderlos mejor, porque la lógica nacional no alcanza para cubrir esas dimensiones. Vamos a ver entonces que las dinámicas global, internacional, transnacional, son fundamentales para pensar los espacios editoriales nacionales. Esta dinámica no es recíproca, ¿sí? Tal como lo muestra el mapa del espacio editorial a nivel internacional, que vamos a ir viendo más adelante. Hay desigualdades, producto de relaciones de poder, existentes en las zonas editoriales norte y sur, entre países con distintos grados de desarrollo económico, entre lenguas centrales y lenguas periféricas. Algunos territorios tienen más condiciones que otros para hacer circular sus productos, ideas y personas, y de acumular los capitales derivados de estas circulaciones. En ese sentido, las dinámicas de producción y de circulación se pueden observar, se pueden graficar de alguna manera. Para entender a estos sectores latinoamericanos desde un punto de vista inter y transnacional, tenemos que considerar las dinámicas que lo constituyen. La producción y el consumo de libros, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es la producción, la circulación y el consumo de libros en América Latina? ¿Qué actores condicionan y qué actores determinan estos procesos? Bueno, cada país tiene particularidades respecto a esto, ¿sí? Que se vinculan con el grado de desarrollo del mercado local, las características de su público lector, el rol que desempeña el Estado en términos de apoyo a la producción editorial, al consumo de libros y a las prácticas de lectura, al desarrollo de bibliotecas, de prácticas de lectura, etc. Las diferencias de producción y consumo de libros entre los distintos países del mundo producen un escenario desigual, asimétrico, como veremos en las siguientes filminas. En este gráfico vemos, por ejemplo, que la proporción que ocupa Estados Unidos en el mercado editorial a nivel global que es de un 29%, seguido de lejos por China y Alemania con un 17 y 8% respectivamente. Esto ya nos indica un poco las desigualdades que aparecen dentro del mapa del editorial a nivel mundial. Justamente este mapa que muestra esta filmina grafica en términos proporcionales la cantidad total de los libros publicados a nivel mundial, ¿sí? Es un mapa que está distorsionado según el peso de los países o regiones
en el mundo del libro. Es de 2012 el mapa, ¿sí? Pero igual es ilustrativo de la situación actual y de las desigualdades que persisten y que incluso se fueron acrecentando en los últimos años. El tamaño de cada país no refleja necesariamente su peso en el volumen total de libros publicados en la facturación del mercado. Por ejemplo, vean, África es casi inexistente, América Latina, que es lo que nos interesa en esta clase, ocupa un lugar bastante menor en relación con Europa, con Estados Unidos, y China ocupa un lugar cada vez más central. Entonces, la importancia de la escala global se ve también en lo relativo a la circulación internacional de los libros. Hay países cuya producción editorial está orientada principalmente al mercado local, como por ejemplo Japón, y otra que tiene su producción más internacionalizada, como sucede con Estados Unidos y el Reino Unido. Sabemos que, según este mapa, hay 10 mercados editoriales que representan el 70% del total global, aproximadamente. Estados Unidos a la cabeza, seguido de lejos por China, como veníamos diciendo antes, con Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, España, y recién aparece Brasil como el único país de América Latina. Ni México ni Argentina, que son los principales productores de habla castellana, editorial, además de España, figuran entre los 20 mercados más fuertes. Como señala Alejandro Lujovne en el artículo Frankfurt, Háblame de mí, que les proponemos en la bibliografía optativa, el poder desigual se manifiesta en tres formas que tienen fuertes efectos sobre las posibilidades de desarrollo de la edición en un país. Primero, el dominio de los mercados editoriales de un grupo de lenguas y países está asociado a los flujos de traducción. ¿Sí? El poder internacional de las lenguas, que puede estudiarse a partir de la participación en el número total de traducciones, donde el inglés ocupa un lugar hipercentral, seguido por el francés y por el alemán, que ocupan una posición central. Después, en segundo lugar, si pensamos en términos de regiones lingüísticas, Argentina se ubica junto a México en una posición secundaria, subordinada respecto de España, que es el principal jugador del libro iberoamericano en términos de producción y exportación. Tercero, la relación entre el poder de los mercados editoriales nacionales y el desarrollo de los grandes grupos empresariales de la edición es fundamental. ¿Sí? Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda y España son los países de origen de los principales grupos editoriales y multimediáticos a nivel transnacional. Por eso es importante entender que la geopolítica de la edición no tiene que ver solo con cuestiones económicas, sino también políticas, culturales, simbólicas. Recordemos que, como dice Bourdieu, en este libro, en Intelectuales, Política y Poder, en un artículo que se llama Las condiciones sociales de la circulación de las ideas, dice que las ideas no circulan desinteresadamente, aleatoriamente, sino bajo condiciones materiales concretas, con relaciones de poder, de interdependencia, con actores estratégicos que ocupan una posición dominante en esa mediación y en esa producción de la circulación de ideas. ¿Sí? La circulación económica de un libro también implica operaciones simbólicas. Por ejemplo, la contratación de una traducción tiene intereses comerciales, pero también editoriales que se apropian, editores que seleccionan, mediadores que reciben y condicionan, y lectores que leen, o sea, que son aspectos que en conjunto le dan valor al libro, al autor, a la obra en cuestión, digamos, todo ese proceso y toda esa serie de actores que van actuando de manera colectiva. La circulación de las ideas y los libros tiene que pensarse entonces en términos relacionales. No podemos pensar a un actor sin el otro. Algunos países ocupan posiciones dominantes y otros dominados. Estas posiciones son históricas, ¿sí? Varían en el tiempo y, como veremos ahora, los procesos de concentración y transnacionalización en relación con esto acrecientan esa desigualdad. Pasamos ahora entonces a los procesos de concentración, propiamente dichos, que, como decíamos, afectaron a nuestro continente desde los años 90 y le dieron forma a la configuración actual del campo editorial, marcando de alguna manera el fin de esa lógica del negocio de tradición familiar, imponiendo entonces nuevos modos de producción, circulación y consumo de libros con una tendencia que podríamos denominar, dicho rápidamente, como bestsellerista, digamos. O sea, la producción de bestsellers aparece como un imperativo. O por lo menos la producción en el corto plazo, a una escala de búsqueda de rentabilidad muy rápida, eso va a ser como el común o hacia donde más aspiran los grupos editoriales. Esto de alguna manera cambia las prioridades de las editoriales resultantes, que son los grupos. ¿Sí? La lógica comercial y de obtención de rentabilidad a partir de lo que podemos denominar el paradigma financiero se impusieron como una norma, ¿sí? Al compás de las transformaciones del capitalismo a nivel global. ¿Cómo impacta eso en las editoriales? Bueno, es de lo que nos vamos a ocupar en esta clase.
Hablemos un poco brevemente sobre globalización, ¿sí? A grandes rasgos, estos procesos de globalización que todos conocemos pueden pensarse en términos económicos, políticos, pero también culturales. Esto está vinculado a los procesos que sitúan, bueno, luego del fin del mundo bipolar, que le dan forma a una nueva etapa del capitalismo a nivel mundial, ¿sí? Algunas de sus características, para decirlo rápidamente, son la mercantilización creciente de todas las esferas de la vida social, la reconfiguración de los estados nacionales en un nuevo sistema de jerarquías y de poder, la emergencia de actores globales de nuevo tipo con papeles determinantes en el plano local, empresas, mercados, organismos supranacionales. En el plano económico, esta fase de expansión de la economía capitalista, que podemos pensarla a partir de los años 70 y con más fuerza en los 90, promueve una reconfiguración del sistema de poder ya conocida por todos, ¿sí? La apertura de los sistemas económicos de los países periféricos, que promueve una disminución de las políticas estatales proteccionistas y reguladoras, un crecimiento exponencial del comercio internacional mediante la penetración de las empresas transnacionales y un mercado mundial hegemonizado por las inversiones de tipo especulativo financieras en detrimento de las inversiones productivas. ¿Esto que promovió? Bueno, una financiarización de la economía con mayores exigencias de rendimiento del capital. Eso afecta también, obviamente, al plano cultural, ¿sí? Que también tiene fuertes consecuencias. La cultura y la economía se vuelven indivisibles. Esto nos lleva a pensar que la producción y la intermediación cultural va a estar necesariamente asociada al plano económico, a su dimensión económica, transformando aún más las industrias culturales clásicas. La edición, la industria discográfica, televisiva, audiovisual, que pasan a ser consideradas industrias creativas con un componente más celebratorio, digamos, del encuentro entre el arte y el comercio. La homogeneización de ciertos patrones de producción y de consumo, esto que se escucha como norteamericanización de la cultura, no actúa en soledad, o sea, esto funciona, pero también convive con una heterogeneización, perdón, una customización, una hipersegmentación y la lógica de producción por nichos, ¿sí? La oferta va a estar orientada hacia producciones y consumidores individuales. Para cada lector, por ejemplo, hay un libro que le puede satisfacer sus propias necesidades de lectura. Esto, bueno, se habla de una nueva racionalidad económica que afecta el plano cultural, un nuevo espíritu del capitalismo, como lo llaman Boltanski y Chapelot, que se estructura en las prácticas de los agentes, ¿sí? La idea de responsabilidad individual, del éxito personal, la superación personal, la desestructuración de los modos colectivos y de individualización de lo social pasan a formar parte de nuestro sentido común, de nuestras propias prácticas y nuestros pensamientos. Acá estoy proponiendo tres lecturas que hablan de esto, aparte de Boltanski, Chapelot, Saskia Sassen y Richard Sennett. Bueno, ¿y cómo impactan estos procesos en el mundo editorial? ¿Sí? Los intercambios a nivel regional o mundial no son nuevos en la historia del libro de América Latina. El sector del libro en nuestros países no existiría sin la actuación de libreros franceses y españoles entre fines del siglo XIX o comienzos del XX. La migración de editores republicanos españoles en el contexto de la guerra civil de ese país, las trayectorias de los exilios de editores o de intelectuales iberoamericanos durante las dictaduras en América Latina en los 70, la vocación latinoamericanista de editoriales fundamentales para las ciencias sociales como lo son el Fondo de Cultura y Siglo XXI. Es decir, esos intercambios existieron históricamente. Sin embargo, es desde los 70 que podemos empezar a hablar de globalización editorial a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, por la magnitud de estas escalas y los intercambios por esta etapa del capitalismo de la que veníamos hablando, en la que estos intercambios y estas comunicaciones se van asentando. En América Latina, estos procesos comienzan a verse con fuerza en los 90. Pensar la concentración tiene dimensiones económicas, políticas y culturales, ¿sí? Por eso me permito volver a Bourdieu, quien en su texto Una revolución conservadora, en la edición que se puede encontrar en este mismo libro, abordó el estado del campo editorial francés en el marco de los procesos de concentración de este país. Bueno, Bourdieu pensó el espacio editorial como dividido entre el circuito de la gran producción editorial, ¿sí? Gobernada por una lógica mercantil, una racionalidad económica, los grandes grupos editoriales, y por otro lado un circuito de producción más restringida, ¿sí? Con su propia lógica, sus reglas y principios de reconocimiento simbólico relativamente autónomos de aquella lógica mercantil, cuya producción editorial se vincula fundamentalmente al campo literario de calidad y al campo científico de las ciencias sociales, por ejemplo, desde una lógica no económica, sino antieconómica, o donde la economía parece denegada. ¿Sí? Esto es lo que habla la perspectiva de Bourdieu para pensar los campos de producción cultural. Hay que tener en cuenta esto para pensar cómo impactan las transformaciones dentro de la lógica que conocemos del campo editorial.
Hay un autor que trabajó sobre el mercado anglosajón desde la perspectiva de Bourdieu, que es John Thompson, en este libro, Mercaderes de la Cultura, que lo pueden encontrar en la bibliografía optativa. Según Thompson, el mercado del libro anglosajón, la concentración aparece en tres aspectos y momentos simultáneos, ¿sí? Por un lado, la concentración del canal comercial, esto es muy importante, se observa en el crecimiento de las cadenas de librerías y la disminución de las pequeñas librerías llamadas también independientes desde los 70 y con más fuerza en los 90 en Estados Unidos, ¿sí? Barnes Noble, Borders, que hoy están asediadas por Amazon y su concentración de la venta online, en su momento cambiaron la lógica del negocio con muchos títulos de alta rotación para sostener esas grandes inversiones. Estas cadenas articulaban con las grandes editoriales mediante publicidad y posicionamiento de los títulos y de grandes editoriales, perjudicando a las más pequeñas. Otro factor que no nos detenemos acá, pero que es creciente, es el papel de los agentes literarios, ¿sí? Que pasaron a ganar poder como mediadores entre autores y editores, administrando los adelantos para la contratación de autores. Unos pocos agentes concentran a los principales autores y actúan como factor de poder central a la hora de la negociación de los contratos. Por último, la concentración y transnacionalización de los grupos editoriales, algo tan característico de los sectores editoriales de América Latina. Ante los problemas para la sucesión familiar en la generación de editores de los años 30 y las dificultades financieras que editoriales tradicionales atravesaron ante el nacimiento de editoriales más dinámicas, en el marco de una lógica financiera creciente, obligaron a las editoriales a adecuarse al negocio. Así comienza esa fase de compras y expansión de editoriales que conformaron estos grandes conglomerados que conocemos hoy. Hubo dos fases de este proceso. Una fase de sinergia entre los 60 y los 80 de concentración conglomeral. Esto es, empresas de medios que compran editoriales conformando grandes grupos de entretenimiento que funcionan de una manera bastante cohesionada. Y desde los 80 en adelante, una nueva fase de crecimiento y financiarización de expansión a nivel mundial. Acá vemos en esta tabla unos pocos grupos vemos que son unos pocos grupos, acá se muestran 10, que controlan la mayor parte del mercado mundial del libro. También vemos algo que llama la atención, es que recién en el quinto puesto está Random House, es decir, detrás de las primeras 4, que son libros técnicos, educativos, científicos, recién en el quinto lugar aparece una editorial que publica literatura. Si en un modelo editorial previo se caracterizaba por la inversión de grandes conglomerados de entretenimiento para generar ganancias con la venta de sus productos culturales, bueno, en el contexto actual, los grandes grupos editoriales abrieron sus capitales a la participación de accionistas de diversos orígenes, ¿sí? Esto permite que convivan actores financieros diversos, cuya lógica fundamental es la de generar rentabilidad en el corto plazo. Vemos grupos con ramas de producción en medios, en entretenimiento, hasta de armamento, que es algo que llama la atención, y obviamente el polo de las inversiones financieras. Este paradigma de valorización financiera, antes externo a la actividad estrictamente editorial y hoy ya algo como muy común, introdujo cada vez más la necesidad de maximizar ganancias, lo cual modificó los modos de producción y circulación de libros a nivel global, regional y local. Los criterios de rentabilidad, como venimos diciendo, pasaron a ser organizadores de la producción e incluso del catálogo, por lo que la dinámica del trabajo fue afectada hacia los editores por exigencias de retornos estipulados, el trabajo a corto plazo, márgenes de ganancia muy elevados y los plazos temporales para los directores editoriales que tienen que lograr cumplir los objetivos de los accionistas de la empresa. Además de la producción editorial, del canal de circulación, difusión, distribución y marketing fue reconfigurado. Emergieron nuevos mecanismos de promoción, de publicidad, de coordinación con las grandes cadenas de librerías, con otras ramas de la producción cultural, para construir la oferta con una mirada siempre puesta en la demanda, ¿sí? Lo primero que aparece para editar un libro es, bueno, ¿qué le interesa al consumidor? ¿Qué le interesa al lector? Bueno, se construye un libro de esa manera. Sobre eso nos vamos a enfocar la semana que viene, la clase que viene, perdón. ¿Cómo se dio este proceso en América Latina? ¿Sí? Porque hasta ahora venimos describiendo a nivel global. Bueno, específicamente en América Latina, ¿qué sucedió? Sabemos que los conglomerados de Estados Unidos y de Europa, principalmente de España, no tardaron en ver a América Latina como un mercado fructífero.
¿sí? El modelo de producción de las grandes corporaciones del libro y del entretenimiento tuvieron un efecto cascada, ¿sí? Alrededor del mundo, imponiendo sus lógicas empresariales sobre los distintos eslabones de la cadena del libro y sobre los distintos mercados a los que miraron con atención y conquistaron, produciendo una fuerte pérdida de soberanía en manos del capital financiero. Así lo estudia Iñaki Álvarez Vázquez en el texto que propusimos en la clase, ¿sí? Sobre concentración. ¿Cuáles eran los beneficios de estos conglomerados? Bueno, por un lado, la rentabilidad de un sector estable como el editorial, ¿sí? Es uno de los más importantes dentro de las industrias culturales y a su vez uno de los más estables. La conquista en áreas idiomáticas, ¿sí? Los derechos de traducción, los beneficios de la privatización de sectores de producción de contenidos educativos y científicos, esto es algo muy importante y no tan estudiado, la adquisición de capital simbólico acumulado de los sellos, obviamente, la compra de catálogos de los grandes autores que reditúan económica y simbólicamente fue algo fundamental. Y bueno, y por último, algo más transversal, ¿sí? El sector editorial es un sector cultural estratégico en la conformación de imaginarios, ideas y valores culturales, intelectuales y políticos que claramente siempre hay intereses ahí. América Latina entonces fue un terreno fértil por tener mercados editoriales consolidados en la región, en un contexto de apertura generado por políticas económicas neoliberales muy favorables a la inversión extranjera. Esto nos pasó en todos los países de América Latina, prácticamente en los años 90. Los conglomerados llegaron a América Latina, abrieron sus sucursales y adquirieron empresas nacionales, reconfigurando todo el proceso de producción y comercialización de libros. Este proceso de concentración tiene tres modalidades distintas. Algo ya había mencionado, pero yendo, para decirlo resumidamente, una concentración horizontal, una vertical y una conglomeral. ¿Qué significa la concentración horizontal? Bueno, es la que resulta de fusiones entre empresas de un mismo estadio de producción o comercialización, por ejemplo, la compra de pequeñas editoriales por editoriales más grandes, ¿sí? La compra de librerías independientes por grandes cadenas o la fusión de agencias literarias. El caso de Sudamericana con Random House es fundamental. Por otro lado, la concentración vertical es la que resulta de fusiones entre empresas de un mismo sector, pero de distintos estadios de la cadena. Por ejemplo, un mismo agente económico detiene los capitales de una editorial, como Planeta, y una cadena de librerías y una distribuidora, ¿sí? O un club de libros, como es @club. Por último, la concentración conglomeral o diagonal, que es la que resulta de fusiones y adquisiciones entre empresas de distintos sectores, aunque no sean de la misma rama. Por ejemplo, un grupo de medios como Clarín compra una cadena de librerías como Cúspide, o un grupo editorial se fusiona a una empresa del sector educativo, también, por ejemplo, ¿sí? Random House es parte del grupo Bertelsmann, que tiene intereses en distintas ramas de la industria y la economía. Entonces, si bien se trató de un proceso con características similares en América Latina, podemos encontrar igual diferencias de acuerdo a los distintos campos editoriales nacionales. Por eso, en esta diplomatura se apunta a tener una mirada transversal a América Latina, pero también apuntamos a que se piensen y se estudien los procesos de concentración en cada país, ¿sí? Con las lógicas que tienen que ver con la región a nivel global, pero también a nivel nacional. Por ejemplo, Argentina, la concentración modificó profundamente el panorama de la edición, ¿sí? Recordemos la época de oro del sector editorial, que tuvo lugar entre 1938 y 1953. Algo de esto habló José Luis de Diego en la clase pasada. Había sido posible gracias a la contribución y al desarrollo de la industria local por parte de los exiliados españoles establecidos en la Argentina tras el fin de la Guerra Civil Española, entre otros factores, algo que también pasó en México y en otros países. El sector editorial así logró consolidar una autonomía propia con editoriales de industria súper reconocidas como Sudamericana, Losada, MC y Espasa Calpe, que adquirieron la reputación y el prestigio que las llevaron a dominar el mercado, un mercado que en ese momento estaba asignado por una complementariedad que apuntaba a la diversidad y a la difusión cultural. Estas grandes editoriales nacionales o grandes editoriales industrias, como se las llamó en los años 60, pasarían en su mayoría a ser adquiridas en los 90 por los conglomerados extranjeros, ¿sí? En un contexto de apertura en Argentina que tuvo que ver con el menemismo, propicio para que las editoriales nacionales vendan y los grupos extranjeros compren. Los resultantes grupos aprovecharon las estructuras y recursos de los sellos, reestructuraron las empresas hacia una mayor escala y adquirieron los autores y los catálogos que representaban el capital simbólico acumulado de esas empresas locales.
Sudamericana es el caso más emblemático en cuanto a la desnacionalización de la industria editorial argentina, ¿sí? Una empresa fundada en los años 30, reconocida como la editorial del boom latinoamericano de los 60, ¿sí? Que publicó a Cortázar, a García Márquez, vendió parte de sus capitales al grupo alemán Bertelsmann en 1998, cuando este grupo alemán compra Random House, ¿sí? Entonces se pasa, por ejemplo, acá muestro las dos versiones, una primera edición de Rayuela y la Rayuela de Cortázar hoy con una campaña mucho más visual, efectiva en términos de marketing y de difusión. En esta filmina vemos todos los sellos que tiene el grupo Random House, ¿sí? En donde se encuentran editoriales españolas y argentinas, ahora todas unificadas bajo un mismo grupo. En 2001, esta editorial es terminada de adquirir en su totalidad por el conglomerado que se fusionó con Mondadori. El mismo grupo ya tenía a las españolas Lumen, Grijalbo, Debate, Plaza Janés. Después, más cerca en el tiempo, con la fusión de Random House con Penguin y con la incorporación del grupo Santillana a esa estructura, y luego, más adelante, en 2017, con la incorporación de Ediciones B, que era el tercer gran grupo de Argentina, ahora pasa a ser parte de Random House. Y en 2019, la última noticia es la adquisición de Salamandra, esta editorial donde se publicaba y donde se publica Harry Potter. Esto permite completar, digamos, un ciclo sin precedentes de oligopolización del mercado editorial global, con consecuencias muy fuertes para el mercado editorial argentino en particular, ¿sí? Random House tiene aproximadamente 10.000 empleados a nivel mundial, 160 sellos editoriales, 16.000 títulos anuales, y un catálogo plagado de premios Nobel y de autores muy vendidos, ¿sí? Borges, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Coetzee, Saramago, Alice Munro, ahora Harry Potter con J.K. Rowling, etc., ¿sí? Otro caso súper importante en Argentina es el del Grupo Planeta, ¿sí? que ya actuaba en la Argentina, pero da el salto cuando en 2000 compra la editorial MC y en 2003 compra Paidós, otras editoriales paradigmáticas con una larga tradición en la historia del libro argentino, ¿sí? También adquirió, además de estas editoriales, Tusquets, Seix Barral, Espasa Calpe, que pertenece a Planeta, no a Random House, como dije antes, Crítica, Temas de Hoy, Destino y Martínez Roca. Esto contribuyó de alguna manera a convertirla en uno de los principales grupos editoriales más grandes con actuación en América Latina. Y uno de los principales en idioma español, ¿sí? Estos dos casos también se suman a una editorial que nombré antes, Ediciones B, del grupo Z, que fue vendida a Random House, pero bueno, antes poseía distintos sellos. También a Norma, el grupo colombiano que compró Tesis y compró Capeluz, y otras editoriales escolares como Estrada, en 2007, incorporada a Macmillan, son una muestra de esa reconfiguración del espacio editorial argentino. Veamos un poco los números de Argentina. Desde el asentamiento de estos jugadores como los principales jugadores dominantes, controlan el 75% de la facturación del sector, ¿sí? El desarrollo de pequeños y medianos emprendimientos a partir de los 2000, de los que va a hablar más adelante Daniela Spielberg, funciona como un contrapeso simbólico y en cierta medida económico, que le dan forma a un espacio editorial polarizado, ¿sí? Con periodos de mayor o menor dinamismo. Según la Cámara Argentina de Publicaciones, vemos en este gráfico que el 9% de las editoriales del mercado editorial argentino son grandes empresas multinacionales y producen el 56% de los títulos. Como para dar cuenta de esa desigualdad que aparece para los grandes, medianos y pequeños jugadores. ¿Qué pasa en Colombia y qué pasa en México? Bueno, algo similar ocurre también en estos países, ¿sí? En Colombia, Planeta y Random House también controlan gran parte de la producción, pero conviven junto a empresas de capital nacional como Panamericana y hasta 2016 con Carabajal Soluciones Educativas, que luego sí fue vendida a un grupo transnacional. En México, otro caso importante para América Latina, también son Planeta y Random House las que irrumpen trastocando el espacio editorial preexistente. Sin embargo, esta cuestión se complejiza cuando hablamos de un país como México, en el que el mercado aparece tensionado por un actor muy relevante en términos editoriales y políticos, ¿sí? El Estado como un actor fundamental, como Estado editor, como Estado comprador, distribuidor, ¿sí? El posicionamiento es fundamental en la actividad editorial, no solamente en el último tiempo, sino desde la figura de Vasconcelos, pasando por la creación del Fondo de Cultura, la ley del libro de texto gratuito, algo muy importante para
pensar también en relación con qué sucede en otros países de América Latina, y la función que tiene la Secretaría de Cultura en cuanto a convocatorias dirigidas a la edición nacional de proyectos medianos y pequeños, ¿sí? Este actor sigue ocupando un rol protagónico, pero que convive también con las grandes editoriales a nivel transnacional, ¿sí? Fernando Escalante Gonzalvo es un autor mexicano que trabaja estos temas en un libro que se llama A la sombra de los libros, que recomiendo mucho como para pensar también el rol del Estado, pero también la dinámica de concentración y transnacionalización del mercado. Bueno, entonces en estos tres países aparecen como contrapeso las editoriales independientes, ¿sí? En estos tres países hay editoriales pequeñas, o que se autodenominan independientes, es un concepto problemático de los que va a hablar Daniela, que conforman un espacio heterogéneo y dinámico, ¿sí? que nos permite tensionar con esta idea de la concentración y la polarización. Bueno, para terminar, entonces les propongo este pequeño balance. Vimos durante el transcurso de la clase de hoy y en los textos que les propusimos que en una mirada de los procesos más macro, digamos, que dan cuenta de los espacios editoriales latinoamericanos, ¿sí? A partir de los procesos de concentración y transnacionalización, encontramos una reconfiguración del espacio editorial, ¿sí? Con consecuencias estructurales sobre los modos de producción, circulación y consumo de libros, así como sobre todo el ecosistema editorial, promoviendo intercambios entre actores que son actores desiguales, ¿sí? Tienen un peso asimétrico en cuanto al poder de fuego dentro del campo editorial. El pasaje de un espacio integrado por editoriales familiares o de capital nacional, que en términos muy generales y a riesgo de romantizar o simplificar, respondían a los gustos e intereses de los dueños y de sus editores, fue transicionando hacia un lugar en donde los editores tienen un horizonte dominado por la lógica de la rentabilidad, o sea, sus empresas controladas por grandes grupos que fueron adquiriendo esos sellos. Si bien cada caso es particular y esta tendencia de esa mercantilización de los editores tiene que ser matizada y la voy a poner en cuestión durante la clase que viene, es innegable la presión que condiciona a los sellos y a sus editores a que busquen competir, a que desplieguen estrategias de producción, de comercialización, que apunten a alcanzar las metas de ganancias definidas por los accionistas y por los directivos de las empresas, ¿sí? La ingeniería editorial articulada, en donde el marketing ocupa un lugar muy importante, no solo para las campañas de comercialización, sino también para identificar temas, autores, títulos, estilos de escritura, revela un nuevo modo de hacer y pensar los libros, en el cual, en líneas generales, el editor que podíamos llamar clásico o tradicional pierde su soberanía frente a una nueva clase de editores que tienen que incorporar otros saberes para hacer del libro un producto rentable, ¿sí? Ahí por eso ocupa un lugar tan fuerte el bestseller, ¿sí? Que deja de ser un objeto de añoranza o una casualidad y se convierte casi en una necesidad, ¿sí? En un tiempo muy corto se tiene que publicar un libro y que venda mucho, ¿sí? Para eso el oficio del editor adquiere un nuevo carácter, nuevas formas de pensar, nuevas formas de formarse incluso, nuevas formas de pensar su propio oficio. Sobre eso nos vamos a enfocar en la próxima clase, ¿sí? El oficio del editor y los modos de concebir su propia profesión. Así que bueno, esto fue la primera clase en donde abordamos estos procesos macro. Nos encontramos la próxima sobre los procesos más micro en las prácticas de los editores. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.